Y tenemos, como les mencionaba, una invitada de lujo en esa mañana, en este primer simposio de enfoque multisectorial No Más Violencia de Género, organizado por el SUNEDES, el Sindicato de Educación Superior, y también estamos aquí con los participantes de la especialidad de administración en este Día Internacional de la Niña. Y nuestra invitada de honor especial es justamente la doctora Carmen González, Sí. conocidísima. Tenemos el placer de poder gozar de sus intervenciones. Gracias a Dios, nosotros podemos, a veces en los programas, ¿no? En muchos programas, Claro. encender y verla a usted tocando diferentes puntos, y creo que en estos momentos nos va a servir mucho esta intervención que usted va a tener. Y yo también estoy muy feliz porque el hecho de poder hablar, decir algo y que algo se mueva dentro de la gente y que dejemos de sufrir es un regalo. Exacto. Permítame primero dar a conocer, porque es importantísimo que valoremos, que valoremos las personas que nosotros tenemos y que podemos, los profesionales, ¿no? Los profesionales con el que cuenta el Perú, y usted es una de ellas. La doctora Carmen González Cueva es una profesional con más de 30 años de experiencia en terapia de orientación psicoanalítica y 20 años de experiencia en terapia radial, ¿no? Licenciada en Derecho y Psicología, con estudios completos en la Facultad de Educación de la Universidad Católica del Perú y estudios doctorales en educación también en la Universidad Católica. Se ha formado como psicoterapeuta de orientación psicoanalítica en el Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica Sigmund Freud. La doctora Carmen es ampliamente conocida por su trabajo en el consultorio particulares, pero también es directora de la Clínica de las Emociones, ¿no? Desde 1998. 90 por 90, ¿no? La década del por ahí, 90. ya me olvidé. Sí, exactamente, ¿no? Dentro del campo de la psicología se conoce mucho del trabajo que usted realiza. Sí, Exactamente. pero ya no sigas más. Sí, no sigo más. Vamos al tema, ¿cierto? Claro. Nuestro tema a tratar ahora es justamente lo que son las acciones terapéuticas frente a la violencia de género. Y nos gustaría, por favor, que usted nos pudiera dar a conocer cuáles son esas acciones terapéuticas y que podamos nosotros de esta manera también hacer un proceso educativo y de empoderamiento. Sí, yo quisiera antes hacer una, una vista panorámica de lo que yo creo del ser humano para ubicarnos dentro de eso. Para comenzar, las personas, la mayoría de los que hacemos terapia y hacemos psicología, no es porque simplemente nos gusta ayudar, también eso, pero es porque también hemos sufrido en los hogares y entonces queremos encontrar una justificación al sufrimiento personal y entonces lo encontramos también ayudando a otros. Eso tiene que quedar claro. Segundo, lo importante es algo que no nos enseñan. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es la doctora? Ni siquiera sabemos nuestro género. Nosotros, así como hay conejos, perros y gatos, nos llamamos sapiens. Es increíble que en esta sociedad no nos enseñen ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Tú sabes el nombre de tu abuelo, pero no sabes de tu recontra tatarabuelo. Nosotros estamos con estos cuerpos hace 200.000 años. Y no porque me pinto y me pongo pañuelito, dejo de ser mamífero. Basta verte sin ropa para darte cuenta que no hay diferencia entre otro mamífero y nosotros, mismo perro o mismo gato. Pero ¿qué pasó para de repente ser inteligentes y ser tan violentos? Nosotros estamos 200.000 años en el mundo, tú y yo, o sea, nuestro género. Recién de los 200.000, hace 50.000 que estamos solos.
porque en los primeros 150 nos encargamos de exterminar, de asesinar a todos los que eran parecidos a nosotros, como que el gato siamés matara al gato montés. Entonces, todos llevamos dentro una agresión brutal. Y de eso vamos a hablar. Cómo esa agresión, que todos la cargamos porque nuestra cabeza es producto de evolución y de capas de cerebro que se han ido acumulando, allí está toda la violencia. Los primeros individuos sapiens solo saben lo que comíamos. Esperábamos que las fieras cazadoras comieran para nosotros entrar a chupar los huesos. 150.000 años exterminamos todos los que eran como nosotros y nos quedamos tres: los Neandertal, los de Sinova y nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque la violencia que tenemos está en los genes y la tarea de los hogares es esa violencia, reducirla. Esa violencia en los hogares tiene que ser reducida. ¿Por qué hay un machismo? Claro que han habido algunos grupos de mujeres valientes, pero las mujeres que durante... Miren, la agricultura recién es hace 12.000. Cuando hay agricultura me quedo en el sitio porque ya puedo sembrar. Todos los demás años hemos sido cazadores y recolectores. Entonces, quedarnos en casa era saber que el macho tenía que ir a traer la comida y nosotros quedarnos a mirar a los críos para que no murieran. Muy bien. Pero cuando los machos empiezan a tener más bienes, más pieles, más carne que la necesaria para los críos, entonces empiezan a vender. Y allí es donde empiezan a intercambiar, se hace el comercio y resultan poderosos, mientras la mujer se quedaba en la caverna. Con los años, entonces creímos que ellos eran superiores. Y por eso en tu familia y en mi familia, especialmente en mi historia personal, porque soy una mujer muy mayor, hemos visto que el padre iba a trabajar y la madre quedaba en casa. Esa idea de que sin el padre, sin el macho morimos, pudo ser cierta en una etapa, pero hemos caminado y hemos reparado en que somos igualmente inteligentes y tenemos derecho. El asunto es que en los hogares todavía sigue estas ideas de que el macho es superior. Pero no solo eso, sino que las mujeres también tenemos metido en el inconsciente el hecho de que somos inferiores y sumisas. Conscientemente, yo sé que no. A las mujeres de hoy sabemos que no, pero a nivel inconsciente está registrado. Entonces, ¿qué hacer frente a esta violencia de género donde nos hemos dado cuenta que los hombres, las sociedades de hombres, el espacio público es de hombres y realmente nos consideran inferiores en la mente, aun cuando hay muchas mujeres que ganan más que los varones? Yo creo que los hombres han desarrollado un lado del cerebro racional, porque lógicamente para hacer negocios por miles de años, para poder intercambiar bienes por miles de años, o para cazar animales, no tenías que pensar con el alma, sino tenías que razonar. Y por esa razón desarrollaron su racionalidad. Nosotros desarrollamos el afecto, porque teníamos que mirar los ojos de nuestros críos en la caverna, a ver si estaban enfermitos. Nos decían brujas porque mirábamos plantas para ver con cuáles podíamos curarlos. Con los años, nosotros nos hemos vuelto racionales también. Y vamos a universidades y somos valiosas y somos inteligentes.
a los varones les está costando mucho desarrollar lo emocional, porque han tenido la idea grabada en el inconsciente que el hombre que llora, lo emosentir, es terriblemente femenino, sino homosexual. Entonces, acá nadie nos va, o sea, los varones no nos van a dar la mano. Acá tenemos que pelear nosotras. Y cuando yo empecé a hablar, me dijo la doctora que había maltrato familiar y las niñas eran maltratadas. Luego voy a hablar de las niñas. Pero lo que quiero decirle a cada mujer que escucha es que los machos violentos y las mujeres sumisas son fabricadas, hay una fábrica de donde salen, que son los hogares. Somos más débiles físicamente y asustadas frente al maltrato, pero eso tiene que ser reconocido. Solo lo que se reconoce puede ser superado. Cuando tú reconoces que frente a un jefe, frente a un varón, frente a un macho, te asustas, lo primero, ese miedo no es por él, es un miedo que traes de tu historia. No existen emociones nuevas, no existen, no existen emociones nuevas. La pareja no te produce emociones nuevas, te despierta las que tú traes. Entonces, cuando tratamos terapia a las mujeres, lo primero que hacemos es que reconozcan que tienen temor y que ese temor es de atrás. Cuando hay una niña que ha sido bien tratada en el hogar, cuando hay una niña que ha sido bien tratada, entonces ella no va a tener espacio dentro para el sufrimiento. Cuando una niña maltrato a la madre, va a sufrir por la madre, va a creer que ella es la víctima cuando también el macho fue víctima de un hogar violento. Va a producir hijos, a veces depresivos, pero también violentos. Entonces, los narcotraficantes, los sicarios, los enfermos mentales, todos son producidos en los hogares. Y yo creo que cuando me traen a una niña, porque me dijeron que hablaba de niñas y adolescentes, cuando me traen una niña, ¿qué acciones terapéuticas tomamos? Lo primero, la primera acción terapéutica es llamar a la madre. Llamar a la madre y al padre. Los padres, el padre muchas veces no va, llama a la madre. Pero además quiero decir a las profesoras que ustedes son el último eslabón sano, el último eslabón de esperanza para las criaturas. Muchas profesoras creen que porque su curso se sacan 20, entonces son extraordinarias. No, son extraordinarias cuando logran despertar en la criatura esperanza y confianza porque vienen heridas de los hogares. Entonces, eso es importante porque creo que acá hay algo de los maestros. El maestro es el último eslabón. Entonces, si el maestro es capaz de no ver como niño la superficie, porque el mundo se ve de dos maneras, o como la superficie, o como lo oculto, como la raíz. Un árbol no lo ve solo con el tallo, hay raíces. Entonces, cuando vemos al niño, una maestra ve al niño que malcriado, que se violenta, que contesta mal, que es agresivo, tiene que saber que eso primero a ella le produce rabia, porque probablemente está recordando cómo fue su hogar, porque las emociones vienen del hogar. El niño no a la profesora, no, y ni a la madre le despierta emociones porque es muy malcriado, no. Cuando hay paz, no me produce cólera, me produce pena. Entonces, el niño que es violento, la tarea de enseñar pasa a segundo lugar porque nadie puede aprender angustiado. Entonces hay que hablarles, ¿qué te está pasando? Cuéntame qué pasa. Ya descargar es bastante. Y poder decir palabras mágicas, como decir,
tu padre viene borracho porque eso lo calma a él en su dolor, porque el alcohol es calmante, no es vicio. Cuando un niño ha tenido una madre que ha comprendido su emoción, vive bien, pero el niño sufrido toma un trago y se siente también que se quede en él. La madre, cuando tolera al padre, hay que decirle al niño, es porque tiene miedo, porque de niña la maltrataron. Y entonces vamos a ser diferentes, vamos a hablar con tu mamá y papá, y se les llama, y se les empieza, la terapia empieza por hablarles a los padres, y se les pregunta, aparentemente en forma inocente, cuénteme, señor, ¿cuántos hermanitos eran ustedes? Éramos 5 hermanos, muy bien. Y cuénteme cuántos hombres eran, tanto, muy bien. Y entonces, usted el tercero, sentiría lo mejor que la madre quería al mayor, porque así se siente. Y ese odio contra la madre que creemos que no nos quiere para los varones, que creen que no los quieren porque quiere al mayor, esa fantasía se instala. Y esa rabia contra la madre es la que la van a tirar contra la mujer. Por eso muchos hombres tratan a la mujer como si fuera su madre, que las tiene que tolerar y aguantar, no solo maltrato, sino abandonos e infidelidad. Pero ¿qué mujeres toleran? Toleran a aquellas que algo ganan con un marido maltratador, algo ganan, como escuchan, una ganancia baja, una ganancia enferma, y se llama ganancia secundaria. Y les voy a decir de qué se trata. Si la compañera tiene una carnicería y usted y todo el barrio ve que entra carne, nunca van a comprar nada. En la noche sale la carne podrida, pero por algo será. Probablemente ella está blanqueando, puede ser dinero de narcotráfico, que lo pone para comprar y inventa facturas. De esa manera se blanquea el dinero, gana algo, porque nadie va a ser tonto. Cuando una mujer se deja maltratar, está ganando algo. Y esto lo digo con mi experiencia de años. Solo en la radio he atendido a 20.000 personas. Algo tengo de experiencia. Cuando encuentro con mujeres que son maltratadas, encuentro varias cosas. La primera, no han tenido padre. Y cuando una niña no tiene padre, el corazón se le parte, porque ve en el colegio que otras lo tienen. Y ella sufre, después se olvida, pero queda en el inconsciente, en una especie de reloj mágico, de caja mágica que tenemos. Este deseo de tener un varón para que no la abandone, va a hacer que el día que pasa un varón, no importa que sea un cocodrilo pagado, pero es un varón y lo acepta. Solo cuando la mujer se da cuenta que esto es una fantasía de ella, puede cortar con él, y cuando se le dice. Pero también hay mujeres que vienen, son primeras, segundas, terceras, cuando no son las primeras, creen que el marido, la madre, el padre quiere a una niña, a la primera. Y entonces sueñan con ser las primeras. Entonces, cuando son las primeras, no importa cómo las traten. Entonces, cuando a la señora, a la madre de la criatura, se le hace entender que no es que le voy a decir en la terapia, no, no te dejes pegar, pero ¿por qué? No, no, no. Eso entra a la cabeza, pero no entra al cerebro que siente. El cerebro que piensa es 20%, el demás es 80%. Entonces, cuando se le hace ver que tú has sufrido en la infancia, tienes sufrimiento y rabia en el corazón, y así como hay una niña que tiene un corazón alegre, que busca alegría, tú buscas inconscientemente el maltrato. Buena persona, sana, es la que hace que los que nos rodean se vuelvan mejores. Una vez que converso con la madre, le hago entender que ella, dejándose de maltratar, maltrata, pero además que la rabia guardada y lo visto en su casa va a hacer que ella pierda la paciencia. Y acá tengo que decir a los padres de familia
que las dos funciones importantes de una madre y un padre no es que se lave, no es que lea, no, no, no. La principal función es ser tolerante. ¿Qué es ser tolerante? Que si la doctora es mi hija y me trae mala nota o se porta mal, yo puedo decirle, porque todas las madres tenemos dentro también un monstruo, me provoca decirle no sirves para nada, eres un desastre, porque no te mueres, porque naciste. Está bien, lo puedo sentir, pero lo monstruo es hablar, porque los niños lo creen. Una vez que yo he pensado y es como expectorado sola mi cólera, tengo que subir al cerebro pensante, no es lo mejor para ella. Tranquila, ándate, luego conversaré, hijita. Y conversar, explicarle. Me dio ganas de pegarte cuando tú hiciste tal cosa. Pero me acordé que a mí me hicieron lo mismo. Me acordé que no debo hacerlo. Y entonces lo hago. Porque el marido maltrata a la mujer cuando ella no hace lo que él espera. Y las madres maltratan a sus hijos y los padres también, no porque no los quieren, sino porque hacen lo que ellos no esperan y que consideran bueno para sus hijos. El hijo considera que el padre considera que el hijo debe estudiar. No estudia, como lo ama, le dice burro, no sirves para nada, tu primo está mejor. Entonces, a los niños hay que hacerles entender que el padre los ama, pero repite modelos. Y cuando el padre dice eso a un hijo, el hijo se siente morir. Entonces, ¿por qué digo que todos los padres, y también profesores, y también todos, nos da rabia, atacamos cuando la gente no hace lo que esperamos? Una de las características de la madurez es diferenciar el deseo de la realidad. Yo puedo desear, ¿y esto cómo es? Cuando eso se ve, por ejemplo, a los 4 años. El niño va al mercado y la madre está allí y el niño le da pataleta porque no le compran el helado, porque desea. Y la realidad es que la mamá no tiene o no quiere. Y entonces cuando el deseo va por acá y la realidad va por acá, esa soguita se rompe y pega de gritos. También los padres hacemos eso. Yo quiero que mi hijo baje a la tarea. Veo, no la he hecho. Como mi deseo no se vuelve realidad, me dan ataques de ira y le pego. Pero eso viene de la infancia. Y la diferencia de deseo de realidad tiene que enseñarse en la primera infancia. ¿Cuál es el primero que grita y grita como un monstruo cuando su deseo no se hace realidad? El bebé. Cuando el bebé quiere teta y no se le da, grita. Igual la madre, cuando ella quiere que el hijo estudie, que limpie y no lo haga. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, los maestros. Nosotros hacer una especie de terapia con los niños. Primero, que nos cuenten lo que pasa. Segundo, ya sabemos que no lo hacen adrede, sino que así como se sale la pila o la caquita, se sale su cólera porque no les enseñaron a frenarse. Luego, ¿qué hacemos con la criatura? Podemos hablar con él. Podemos hacer grupito. A veces, los mismos maestros pueden hacerlo. Yo tengo un curso preparado cuando quieran, que se llama Desarrollo Emocional para los Maestros, que lo preparé cuando me lo pidió una doctora del Ministerio de la Mujer, la doctora Eda Aguilar. Lo tengo listo, para que puedan ustedes saber cómo es que ustedes, maestros, tienen que desarrollar. Una vez que he hablado con los padres, puedo hacer grupos con los niños para que me cuenten su historia. Y los niños contarán lo que les pasa. Y ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos que la madre no tiene paciencia. Ya sabemos, y después vienen y los abrazan. Ya sabemos que ellas desde niñas han visto al padre maltratar a la madre. No soy del criterio que se diga a las niñas que el padre es abusivo. No, hay violencia de género porque los hombres hace años que son poderosos, pero las madres también nos hemos, las mujeres
nos hemos acostumbrado a eso. Detrás de cada mujer también hay una machista. ¿Cuántas mujeres vienen? Doctora, mi esposo no me hace sexo. Doctora, mi esposo se va con otra mujer. ¿Y tú? Vamos a analizar no lo bueno o lo malo, por qué toleras. Y después, ¿por qué él efectúa eso? La raíz es la única manera de hacerlo. ¿Alguna pregunta? Sí, varios comentarios. ¿Está bien? Hay varias cosas. Y también, por favor, nos hacen llegar y por ahí también nuestros colaboradores nos van a alcanzar. Y hay cosas muy interesantes, ¿no? O sea, yo en lo que usted manifiesta, creo que la parte importantísima es el reconocer el porqué. Es empezar a reconocer el porqué, porque hay muchas cosas que se han convertido como que en legados antropológicos. ¿No? Esos legados antropológicos, eso que te queda en ese arquicerebro Sí. y que tú lo repites inconscientemente. Pero se puede cambiar y se tiene que cambiar y se debe cambiar. Exactamente, pero no lo puedes cambiar si no lo reconoces. Claro. Y no lo puedes cambiar solamente con el discurso, Claro. que es otro aspecto que es importante a tomar en cuenta, ¿cierto? Porque esto, se habla mucho de los estereotipos, se habla mucho, pero eso tiene que ver con cómo, pues, ha sido tu Se ha educación y grabado. cómo se ha grabado en nosotros, ¿no? Cómo se ha grabado en nosotros. Y el otro aspecto que me gustaría que usted pudiera ampliar es ese aspecto que Freud diría el thanatos, ¿no? Ese aspecto autodestructivo, el Muy bien. thanatos que nosotros tenemos allí. Muy bien. ¿Por qué todos, la función de la madre no solo es amar, sino y del padre, bajar la agresión de la criatura? Y es justo que nazcamos con agresión, porque si vemos nuestra historia, hemos tenido éramos apenas unos mamíferos pequeños, nos hemos defendido de fieras. ¿Cómo así? Estos mamíferos pequeños que somos, hemos podido ser los dueños de la naturaleza. ¿Cómo hemos podido ser inteligentes, crear este equipo de ahorita? No se sabe, fíjense, cuándo fue la revolución de la inteligencia. No se sabe, debe haber muchos años durado. Pero así como el perro tiene un poquito más de inteligencia, parece que a través de los siglos, los humanos queríamos, por ejemplo, trasladarnos a otro lugar, aprendimos a nadar y entre todos hacíamos nuestras barcas y entre todos fue generándose más células de inteligencia y demoró siglos solo para saber que el trigo que comíamos podía sembrarse, demoró años, siglos. En Oriente apareció. O sea, nos ha demorado, pero cuando ha empezado ya a generarse células inteligentes, nos hemos crecido y hemos avanzado. Porque ¿cómo ustedes pueden entender que un mamífero parecido al mono puede haber hecho todo? El punto es que una cosa son las células de la inteligencia y otras son las células de la emoción. La emoción es 50 y el cerebro reptil es 25%. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el cerebro del reptil es chato, pero como estos reptiles se fueron a la sierra, etc., el ambiente de millones de años fue condicionando a la persona y fue modificando el cerebro. Entonces, regresando, lo que tenemos que hacer es saber que todos somos capaces de lo peor. Todos somos capaces de lo peor. Es como que yo a veces para enseñar por razones didácticas, pienso que todos en el cerebro tenemos como un edificio de 20 pisos. Pero si tu familia fue de emociones de conejitos, somos tranquilos. ¿Cómo le podemos pedir a la gente criminal que sea como nosotros si han sido fabricados
han estado en el piso de los depredadores. Por eso ahora, tiene que ver mucho, porque de evadir, no puede evadir el hecho de la sociedad. Ahorita estamos asustados por la sociedad que también es brutal, la agresión de la sociedad. La sociedad a millones de personas no las ha agredido con actos, las ha agredido matándolas, no viéndolas. Matarlos sin necesidad de asesinarlos, solo no verlos. No ver es matar. Entonces todos tenemos una agresión, todos somos capaces de todo, pero todos tenemos la capacidad de hacer lo bueno. Algunas veces cuando llegan pacientes violentos, yo le digo, controla tu loco, oye, controla tu loco, porque todos tenemos adentro un loco. La idea es controlar el depredador, el animal, el monstruo que tenemos todo. Si no es, porque yo puedo sentir como un monstruo, pero a veces me convierto en reptil cuando no solo tengo cólera dentro, sino que actúo. Perdón. Claro, es que es lo que hablamos de gestión de emociones, Claro, ¿cierto? O sea, claro. aprender a gestionar, porque hay que también ser claro en el sentido de que las emociones no son malas. No, Las emociones están ahí, venimos con 6 emociones básicas, aprendemos otras emociones, pero esas emociones nos sirven como ser humano, nos sirven y nos han servido históricamente, antropológicamente para defendernos, nos ha servido para saber que estamos en riesgos, nos ha servido para poder sentirnos bien, expresar, ¿no es cierto? Entonces, no hay emociones buenas y malas. no, están ahí y necesariísimas. A veces la indignación es mala. A mí me da indigna la injusticia, me indigna que alguien nos maltrate, me indigna la pobreza, pero no me voy a indignar con una criatura de 2 años, pues. Entonces, acá tenemos que tener un control, un inventario y control de emociones, ¿no? Que ahora se llama gestión, ¿no? ¿Y cómo las terapias, yendo ya específicamente a las terapias, porque usted nos habló de, primero hay que reconocernos, ¿cierto? Se convoca a la familia y se hace el proceso de identificación de sus orígenes, de su historia, la parte genealógica inclusive, Claro, es ¿cierto? como un conocimiento, Ajá. pero lo que se hace en la terapia, por ejemplo, con los niños, es analizar la conducta de la criatura cuando se hace terapia individual. Por ejemplo, la criatura y todas las cosas que hacemos tienen que ver con nosotros. Yo me he visto de una manera por mi historia. ¿Cómo me muevo? Es por mi historia. Todo lo que tú tienes no viene del aire. Entonces, cuando llega una criatura al consultorio y voy a hacer la comparación con la escuela, la manera como camina te está diciendo si es tímido, si tiene miedo. Y eso tenemos que aprender padres y profesores. A ver qué le pasa a la criatura, por qué camina así. Cuando el niño entra al consultorio, ya tiene una edad como para no estar con el papá, se agarran de la madre. Probablemente ese acto me dice que es un niño que no está socializado, porque otro estaría cerca, pero más sueltito. Luego va pasando a la sala de juegos. En la sala de juegos, nosotros lo que hacemos en la clínica de emociones es tener juegos de acuerdo a cada edad. Entonces, hay juegos, por ejemplo, de carritos, pero también carritos rotos. Hay por ejemplo, daditos, dados, hay aviones, juegos de niños. El hecho de que un niño no quiera tocarlos es que probablemente es un niño con miedo, es un niño que lo ha maltratado, es un niño que tiene miedo del castigo, no agarra nada. Entonces, suavemente el niño se le invita a que vaya jugando y de acuerdo a lo que él toca, sabremos cómo está. Por ejemplo, si hay un niño que tiene roto el brazo y el niño dice, pobrecito, vamos a arreglarlo su brazo, lo que nos está diciendo es que no está tan maltratado. Que en su casa algo de reparación ha habido
y quiere reparación. No es lo mismo que el niño tire el juguete y diga malo, ¿no es cierto? Si el niño está chiquito, juega con juguetes pequeños y no grandes, ya sabemos que esa figura grande representa al padre. No es lo mismo que un niño, por ejemplo, nos cuente la madre que está creciendo, una niña, y de repente regresiona y se orina en la cama. ¿Qué está queriendo decir? No quiero crecer como ustedes, quiero volver a ser bebé. Eso es lo que hay que ver. Hay que ver y verbalizar. No decirle, oye, no te. Cuando notamos la emoción en la criatura, y para eso yo tengo que conocer mis emociones, verbalizo. Verbalizar no es hablar. Verbalizar es hablar desde el alma, no como un abogado que habla así, no. Verbalizar habla del alma, porque la emoción se pega con la emoción del que escucha. Y hay una frase que a mí me parece importante: de lo que se habla, no se sufre. Nosotros abrimos un Zoom en la época de la pandemia para niños de 4 regiones y hablábamos con los profesores porque habían perdido los niños a sus padres. Entonces hablábamos de eso, hablábamos con las criaturas para decirles qué rabia debes tener que no está tu mamá. Tu mamá te pegaba, sí. Por una parte, ¿cuántas veces habrás querido que mamita se muera? Pero tú no tienes nada que ver con que se haya muerto. Pero debes tener cólera, rabia, porque otros tienen madre. Cuando las emociones las vemos, ya no quedan dentro. La tarea terapéutica psicoanalítica es sacar lo que se tiene dentro. Es normal que le pegues a tu hermano porque eres un niño que tienes envidia, rabia, pero no hacerlo porque te da pena. Pero yo sé que quisieras que se desaparezca. ¿Por qué? Porque en todos los niños, en todos nosotros, hay un Caín y un Abel. Entre niños hay amor. Si alguien lo ataca, mi hermanito lo defiendo, pero hay odio que se genera por el objeto precioso que es la madre o el padre. Entonces, hay odio, hay rivalidad porque todos queremos ser mejor. Hay celos y hay envidia. Entonces, no hay que decir al niño, oye, tú eres un envidioso, porque a veces han traído a la consulta un niño, doctora, este es un chico envidioso. Normal, pues, él quiere ser como es su hermano. A ver, ¿qué pasó? No es que el hermano así, bueno, pero mira que mi hermano puede correr, yo no corro, tiene rabia. Bueno, lo envidias, pero eres más grande, ¿no es cierto? Pero a ti te dan juguetitos lindos, ¿no es cierto? A él ya no tiene juguetes. Entonces le hago entender cosas que las tenemos todos. Hay una sabiduría humana. Si es que ustedes, si hacen su terapia, si es que ustedes se reconocen, es muy fácil hablar con las criaturas. Es muy fácil. Claro, es ponernos un poco en su nivel también, ¿no Claro, es es cierto? su nivel. Sí. Es su nivel, porque muchas veces nosotros queremos hacerlo de arriba hacia No, abajo no, y no de manera horizontal. no, claro. Y el maestro como el padre tiene mucho que ver en esos procesos, inclusive de Pero recuperación. digo que el maestro es el último Eslabón sano. escalón sano. Un maestro puede salvar la vida a una criatura, Y de hecho le o comento, un maestro puede hundirlo, porque es egoísta y le da cólera. O a veces hay maestros que me dicen, ese niño me da rabia. Claro, cuando alguien nos da rabia, grande o pequeño, tengo que saber qué es, porque hay algo mío ahí. y yo le comento que he tenido algunas experiencias de eso como docente en términos de ya estudiantes púberes y adolescentes que se pudo identificar problemas e intenciones de desaparición, ¿no? Pues, entonces, es importantísimo poder ver señales, o sea, ver señales. Pero vayamos a lo que es la violencia de género, Muy bien. ¿ok? Vamos a lo que es violencia de género. Hay terapias para poder tratar lo que es la violencia de género, ¿no? Es que la violencia, sí, Sí, o sea, hemos escuchado de terapias individuales, de terapias grupales, de redes de apoyo. ¿Nos podría hablar un poquito sobre eso? yo lo que diría es que la violencia de género está en todo.
Ajá. No se puede hablar de violencia de género. Es verdad. Hay violencia de género, pero en la terapia es imposible, porque todo el machismo está metido en el último resquicio. Entonces, donde tú ves una mujer huérfana que llora maltratada, ha tenido una abuela que ha sido maltratada. Entonces, lo transgeneracional es importante. Decir, tú no eres como quieres, yo no soy como quiero. Así como un jugo no es así feo porque se le ocurre, depende de lo que nos han dado. Entonces, tenemos tendencia a dejarnos maltratar porque hay un machismo histórico. Entonces, eso es lo que no se puede permitir. Y si yo sé que he mamado machismo y violencia de género en mi padre o madre, yo tengo que saber de que estoy en otra época, que yo voy a tener esa tendencia para no ponerla con mis hijos y hacer tareas semejantes, no hacer beneficios para los varones de la casa y sobre todo a no dejarme maltratar. Además hay que hacer pensar a las niñas. ¿Te has dado cuenta cómo hay mamás, tú habrás visto, que están llorando, porque esto se ve mucho en los jóvenes? ¿Has visto cómo siempre en la televisión son mujeres que sufren? ¿Has visto? Es que los hombres desde siglos son más poderosos, pero antes valía lo físico, porque ellos podían matar animales, ahora no. Todas somos inteligentes. Tú no eres inferior, tu mamá no es inferior, sino que hay un abuso con las mujeres histórico. Eso es lo que puedo decir. Pero de todas maneras, decirles a ellos, cuando se habla de que no se dejen maltratar, siempre mencionarles que ahí hay una vena que viene de maltrato, no solo porque los hombres son intemperantes, sino porque hay un abuso que han visto. Ok. ¿Y esas redes de apoyo para la recuperación de víctimas? No las conozco, pero han de ser muy buenas. Porque por lo menos cuando estamos angustiados, que alguien te agarre del brazo, imagínate un lugar donde te apoyen, donde encuentres que otros tienen problema, debe ser excelente. Nosotros no tenemos eso. Ya. ¿Y cómo es el trabajo de ustedes frente a la violencia de género, aparte de lo que usted nos ha mencionado? De reconocer, de identificar, luego el seguimiento, o sea, No, ¿cómo se da? nosotros trabajamos en la clínica Emociones, tenemos una norma. En cada sesión se trabaja como si fuera la última. Ajá. No hay una pasividad del terapeuta, no. Pero además, nosotros en la terapia del juego, por ejemplo, estamos viendo cómo juega y lo estamos, por ejemplo, un caso, ¿no? Le voy a contar. Llega un niño y me dice, yo no hago terapia de niños, pero sí superviso. Ahora ya tengo supervisor, ¿eh? Pero recuerdo un caso de un niño, hay un complejo de Edipo, somos animales, somos mamíferos, entonces siempre las mujeres tenemos predilección por el padre y los niños por la madre, eso es por mamíferos. Si hay una vaca con un toro y llega una vaquita, le atrae el toro. Somos animales. Nos enseñan de 2 a 5 años a que en la familia no hay sexo, solo entre padre y madre. Pero la sexualidad la tenemos todos. Si a mí me regalan un gatito con una gatita, yo no les enseño a tener sexo, ellos lo hacen solos. Nosotros también, pero nos han retardado el sexo. Nos han enseñado que en la familia no se puede y que hay que esperar la adolescencia. Si no, estaríamos sobándonos como los animalitos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando en una familia, por ejemplo, hay el niño llega, en este caso llega un niño malhumorado como él solo. Entonces toca, y me dice, ¿a qué vamos a jugar? A que yo tengo una estación de carros. Muy bien. ¿Y yo quién soy? Tú eres la clienta. Muy bien. Entonces, tú vas a traer tu carro. Entonces, toco la puerta, ¿no? Señor, ¿usted atiende? Sí, que desea. Señor, vengo para cargar mi carro. Déjalo, pues déjelo ahí. O sea, horrible el trato, ¿no? Entonces yo le digo, la primera vez no le dije nada. Pero
tomé nota, le dije, usted está muy molesto. Sí, estoy molesto, nada más. La segunda vez que juego, pero no la segunda vez, sino más tarde, en la misma hora, llego y le digo, señor, ¿para cuándo va a estar mi carrito? Ya le dije que para el viernes. Muy bien, tenía el chico 8 años. La siguiente sesión, o sea, jugamos el que llego a la siguiente sesión, y le digo, señor, pero usted, ¿por qué me trata tan mal si le traigo el carro? ¿Por qué porque me trata mal? Y cuéntame, ahí le hablo a él, a Felipe, Felipe, vamos a salir al juego un ratito. ¿Y tú por qué estás tan molesto? Sus ojitos inmediatamente de lágrimas. Y le digo, pero ¿por qué estás tan molesto? Y yo sigo. Es como que cuando uno nota que la criatura se enternece, es como que encontraste el túnel. Sigo y le digo, a ti, ¿quién te maltrata? El niño, su puchero, ese niño violento, me dice, mi papá me pega. Miren cómo detrás de la violencia, detrás de la rabia, hay dolor que no fue calmado por una madre o un padre en su momento. Las emociones no son puras. Las emociones, la rabia esconde dolor. La prepotencia esconde miedo. Yo recuerdo cuando una cosa política, cuando Fujimori escapaba con Montesinos en la época que un general salía y lo llevaba a la embajada. La voz de Fujimori no era del prepotente, con una voz delgada decía, vamos a llegar, ya vamos a llegar. Porque detrás de cada prepotente hay un temeroso que ha tenido a alguien prepotente y él se ha visto temeroso de niño y prefiere ser prepotente para nunca más sufrir. Claro, es como el cascarón que yo tengo que poner para defender. Extraordinariamente bien. Las emociones no son puras. Detrás del prepotente hay un adolorido. Detrás del prepotente hay un miedoso. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno con la que, no, que tienen las madres, todos tenemos ese fenómeno, pero también las psicólogas muchas veces. Nosotros no somos psicólogas de profesión, pero hacemos psicoanálisis. Nosotros nunca damos un consejo. Nunca, nunca, nunca. Porque el consejo entra a la cabeza pensante y el problema es lo emocional. Y esto es el juego. Fuimos al Urigancho para enseñar a los alumnos y les dictamos una clase completa sobre el robo. A los peores ladrones. Todos se sacaron 20. ¿Se puede robar? No. ¿Se debe robar? No. Pero para demostrarles que no tiene que ver la cabeza con la emoción, dejamos 9 o 10 carcasas de celular. Todas se las robaron. No tiene nada que ver la cabeza con la emoción. Entonces, lo importante es estar detrás de nuestros actos y ir descubriendo qué emoción hay. O también asociar, ¿no? Claro. O sea, ya ahí llega la madurez, cuando tú ya logras asociar lo racional Claro. con lo emocional. Ah, no, eso es lo ideal. Lo ideal es que mientras... ¿Qué cosa es la terapia? La terapia es construir en la cabeza un supervisor. El otro día conversaba con un adolescente, ¿no? Y para ver, ¿hablo o no hablo? ¿Digo o no digo? Eso se hace automático con la terapia, porque como se ve al terapeuta cómo habla, cómo dice, sin darse cuenta, se incorpora. La vez pasada conversaba con una paciente molesta porque llama a su sobrino para decirle qué bien que aprobaste, te felicito, te felicito. Ella feliz. Y él le dice, sí, tía, pero acuérdate que me estás debiendo la propina. Entonces, yo le hacía entender, porque me lo trajo el chico, que uno tiene que estar pensando lo que dirá el otro en relación a lo que hablo, digo o actúo. Si tuviera un supervisor y ahora ya está en terapia, diría, me está felicitando, qué lindo, pero me está bebiendo. No, pero mejor no le digo porque ella está contenta. Esa es la empatía.
sentir lo del otro. Y eso no se aprende fácilmente en los hogares y en la casa no ha habido empatía. Teóricamente no, en la práctica es cuando se da, ¿cierto? Podríamos decir, un poco para cerrar, que hay un proceso de deconstrucción para luego hacer una construcción. Claro, buscar las raíces, ver quién soy sin miedo. Lo que pasa es que cuando han habido juanes violentos, nos cuesta descubrir. Ustedes habrán visto que hay gente que así la maten. Yo no lo he hecho, yo no lo he hecho. Porque en la infancia los han asustado tanto que el niño siente de que lo pueden destruir si es que reconoce error. Entonces, a que te me destruyan, prefiero negar. Y de verdad, no miente, no puede. Lo mismo el mentiroso. El mentiroso no se debe decir, oye, mentiroso. Tengo que descubrir por qué no puede decir la verdad. Porque en la infancia tiene registros de castigos duros. Porque para los niños todos los castigos son duros. Como para cerrar, un mensaje que usted pudiera darnos para esta temática importante de violencia de género, tanto yo lo que podría decir a las mujeres que están escuchando es que primero saber que junto a esa víctima dolorida hay una mujer fuerte. No existe lo absoluto. Lloras, tienes pena, tienes rabia, pero también todos tenemos la capacidad de levantar. Segundo, que también cuando ha habido en la infancia, tú has sufrido o has visto sufrir, el corazón se llena de rabia y dolor, no de alegría, y entonces también busco el maltrato porque tengo una ganancia que es el odio. No hay persona que se la maltraten que no haya odio. Tercero, que para las próximas generaciones yo tengo que saber que tengo que ser mejor. Yo no puedo hacer un pastel con gusanos y tener un hogar donde perpetúo el maltrato, donde no me analizo para ver que yo tengo que tratarme y hacer que me traten como a la mejor hija, es traicionar a mis hijos. Y sí se puede. Sí se puede, exactamente. Salud, ¿cierto? Salud mental, claro. Salud emocional. Sí. Muchísimas gracias. No, de nada, cuando quiera. Por favor. Muchísimas gracias. Ha tenido con nosotros la doctora. Estoy mal porque me han operado de la rodilla. Por eso sí. Ya. Muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Acá está Vecchio, ¿no? Ajá. Muy bien. Sí, exacto. Por favor. Muy bien. Disculpe. Wow. Muchísimas gracias. Sí, por favor. Esperamos haber satisfecho muchas de las inquietudes. Ha sido gratificante poder escuchar y compartir y además fortalecernos en la experiencia y la información, ¿cierto? Ese fortalecimiento que necesitábamos para este simposio de enfoque multisectorial que estamos desarrollando. Y dentro de esta orientación nos toca ahora presentar a un colega, a un docente de muchos años de carrera, pero también a alguien que ha estado durante mucho tiempo, durante creo que toda su trayectoria luchando por lo que significa la justicia, la defensa de los derechos y la práctica de valores. Creo que ahí está enmarcado mucho de la historia profesional y personal del doctor Pedro Garro Espejo, quien le pedimos por favor que se acerque y es un gusto para mí volverlo a saludar. Por favor. Es un gusto poder tener ya abogado, ¿verdad? Sí. Ya abogado también. ¿Qué tal? Bueno, esto terminó siendo más un conversatorio, Así. pero vamos ahí. En esta oportunidad nos toca desarrollar
la temática que está vinculada justamente a las consecuencias psicológicas del acoso. Tenemos toda una ley, tenemos muchas situaciones, muchas circunstancias, y nos gustaría, por favor, que nos pudieras dar tu locución frente a eso, frente a lo que significan las consecuencias psicológicas del acoso, y también podría ser enmarcado dentro del aspecto legal, que es la parte formativa, profesional, que también es. Sí, Pati. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todos los colegas de acá del Instituto Julio César Tello, mi alma mater, en la que he estado 18 años de mi vida aquí. Conocemos a Julio César Tello desde sus inicios, ¿no? Muy bueno, ¿no? Muy buena experiencia en Julio César Tello, mi alma mater. Bueno, con respecto al punto, ¿no? Al punto de lo que vamos a ver sobre hostigamiento, ¿no? Acoso. Acoso. Sí. Ya, el acoso. Bueno, voy a centrar la conversación, porque vemos que todo va a ser una conversación, sobre tres casos. Tres casos. ¿Ya? Uno de los casos que como profesional, ¿no? Como profesional en la parte de derecho, he tenido que afrontar. ¿Ya? Uno de, de violación. ¿Ya? El otro es sobre acoso. ¿Ya? Y hay otro sobre el reconocimiento de paternidad. ¿No? Son tres casos que podríamos tratar y ver este punto a manera de poder enfocar el tema. Entonces, el primero es terrible. Cuando bueno, allá en el instituto puse mi letrerito y asesoría legal gratuito, ¿no? Y vino el caso, y un caso muy fuerte que no pude dormir esa noche, ¿no? Por la magnitud del problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió? Son niñas, ¿no? Niñas de 13 y 11 años. Entonces, pero, ¿qué sucedió? Es que el tío, ¿no? Había abusado de las dos niñas y no hacía notar, no se notaba ese abuso sexual, ¿no? Entonces, hasta que salió embarazada, ¿no? Y salió embarazada y le aplica un aborto clandestino y estaba a punto de morir. Es ahí donde recién se entera del problema. ¿Ya? Entonces, para que no salvarle la vida, se fueron a un hospital para que le hagan todo el proceso de legrado. Y ahí la otra hermana dice, bueno, a mí también me ha hecho igual. Está quebrado. ¿Ya? Entonces, se puso la denuncia a la fiscalía tomó cartas en el asunto, pero por estos procesos que se dan, iba a salir libre. No, me dice, va a salir. ¿Por qué? Entonces, menos mal que en esta actividad del sindicato, ¿no? En la parte de lo que es la actividad del sindicato que estamos, he podido ampliar las amistades y las amistades que ampliamos fue en el Congreso, que hay una Defensoría de la Mujer. Entonces, a través de ella recurrimos a la Defensoría de la Mujer para que le den un apoyo a la mamá y a las hijas. Y el otro era para frenar esa salida, ¿no? Es un proceso de terapia. Y ahora, y la terapia y todo, las secuelas que generan es terrible, ¿no? Es terrible. Uno, porque ya es de conocimiento público, ¿no? Entonces entró la prensa, entró todo.
no había forma. O sea, la mamá en esa desesperación para proteger, ¿no? Y evitar la salida del agresor, entonces recurrió también a la prensa y se hizo público, ¿no? Entonces, y bueno, imagínense, ¿quién quiere hacer público esas cosas, ¿no? Y las consecuencias que genera todo ese problema, ¿ya? Entonces, ahora eh, hay, hay organizaciones, ¿no? Hay ONGs que apoyan este tipo de situaciones de maltratos, violaciones y todo. Hay. Pero el problema es que muy poco se conoce de esas actividades, ¿ya? Entonces, pero sí a través de los centros educativos, de las instituciones educativas, podríamos trazar esos lazos de apoyo, ¿no? De apoyo para la población, para los hijos, para todo, ¿ya? Entonces, bueno, ya ahora las niñas pueden estar tranquilas en ese aspecto que ya no va a salir el agresor, ¿no? Ya hay una tranquilidad, ¿ya? Entonces, y el otro es, bueno, pues ya las terapias que se tiene que seguir, ¿no? Y entonces aquí la familia tiene que jugar un papel muy importante en este aspecto, ¿ya? Entonces, y la familia, ¿no? Más que todo la familia, es papá, mamá y hijos, ¿no? Esa es la familia nuclear. Y esa familia nuclear es la que tiene que preocuparse por el bienestar de la familia, ¿no? Entonces, la otra familia es la familia compuesta, ¿no? La familia compuesta o extendida, que ya vienen a ser los abuelos, abuelas, los tíos, ¿no? Y así, ¿ya? Pero la familia es papá, mamá, hijos, ¿no? La familia nuclear, ¿ya? Entonces, otras veces, ¿no? Imagínense que la familia debe proteger a la familia, pero sin embargo la familia otras veces atenta contra la familia, ¿no? ¿Y dónde está los mayores casos de violación? En la familia, ¿ya? Entonces, eso por un punto, ¿no? Ahora, las situaciones emocionales que genera todo esto, ¿no? Es terrible, ¿no? Las niñas ahí, dentro de su aspecto emocional, su desarrollo va a estar ligado en base de problemas, ¿no? Problemas, uno, en qué dirán la gente, qué pensará la gente de mí, cómo, y las otras personas, cómo lo están viendo. Entonces es un problema muy, muy grande para las personas que sufren ese tipo de abusos, ¿ya? Entonces, y sobre esto tenemos que tener organizaciones, instituciones ya consolidadas, fuertes, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿no? Ahora, el otro aspecto, ¿no? Hay otro aspecto que también, como docente y como CODE, en esa fecha que estaba, y CODE recién estaba empezando, ¿ya? Y en esa fecha nosotros teníamos la capacidad de poder investigar y sancionar en los institutos. Ahora el CODE ha variado, ¿ya? Entonces el CODE ya no puede solamente recibe las denuncias y traslada las denuncias a la DREL o a la DRE, ¿ya? Entonces, pero en esa fecha se presentó un caso, ¿ya? Un caso de lo que es acoso, de un docente a un estudiante, ¿ya? Entonces, y se presentó y nos llega ese caso y ese caso lo teníamos, ¿no? Y entonces, una novedad terrible para nosotros, ¿ya? Y una experiencia también en la que decimos, ¿qué hacemos? ¿Ya? Entonces, dentro del ordenamiento jurídico,
de lo que es hostigamiento y acoso sexual, ¿no? Hay las medidas de protección, ¿no? Para la agraviada. Y esa medida de precaución es una medida cautelar. ¿Qué significa eso? Significa proteger a la persona, ¿no? Al agraviado, y alejarlo del agresor. ¿Ya? Entonces, eh, se dictó una medida cautelar en la que el docente ya no podría y ya no debe enseñar la materia en la que se encuentra involucrado la agredida, ¿no? Entonces se le separó y a reemplazo de eso tenía que entrar otro docente a asumir esas horas, ¿no? Por protección. Ya es una medida de protección, ¿no? Y a la par, ya el papá ya había activado la denuncia en la fiscalía. Entonces, y ya no podíamos, ya nosotros ver el proceso porque no podíamos ver el mismo caso en dos instancias. ¿Ya? Entonces, y nosotros dijimos ya que la fiscalía se haga cargo de todas estas investigaciones y todo, ¿no? Y bueno, pues ya el docente ya dejó de trabajar en la institución, ¿no? Entonces, hay situaciones. Ahora, eh, nosotros como docentes tenemos que ser bastante respetuosos porque los estudiantes, las estudiantes están en un proceso de formación de su personalidad, ¿ya? Entonces, en ese proceso de jóvenes, y dentro de esa juventud y todo eso son manifestaciones, pero nosotros somos personas, somos profesionales, que hemos sido formadas para enseñar y manejar todas esas cosas y la situación, formarlos como profesionales, ¿no? Porque el Estado nos paga para hacer ese trabajo de formación profesional y formación a la persona. Ya en ese sentido, ya luego posteriormente la norma ha variado, ya la norma ha variado, pero ya se han dado y se han tipificado más en cuanto a lo que son las causas, motivos, cómo es ese hostigamiento, ¿no? Entonces, el hostigamiento es eh, algún acto en el que hay un rechazo de la persona, ¿no? Por ejemplo, si eh, no solamente puede ser docente, sino entre sus compañeros, ¿no? Si hay un acercamiento ya desmedido, ¿no? De la persona hacia la otra, ya eso sí ya se tendría que tomar como hostigamiento y acoso, ¿no? Acoso, ¿ya? Entonces, y la otra situación es la amenaza, ¿no? Si no aceptas mis pretensiones, entonces te desapruebo, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido en una institución, ¿no? En la que no aceptó su pretensión y prácticamente la estudiante fue desaprobada. ¿Ya? Y entonces se hicieron todo un proceso investigatorio y todo, y lo mismo dictaron una medida cautelar para alejar al agresor de la víctima. Entonces lo llevaron a otro sitio. Entonces son medidas cautelares que se tienen que utilizar. ¿Ya? Entonces, aquí el otro es las insinuaciones, ¿no? Insinuaciones ya se toma también como un acto de hostigamiento. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas está dentro del ordenamiento jurídico,
en lo que es prevención y hostigamiento sexual. Permíteme, pero ojo, ¿no? A veces no identificamos completamente el acoso, ¿no? Em, nos cuesta, hay un temor, pero yo escuchaba hace poco a un especialista que decía algo que era clarísimo. Cualquier hostigamiento, ¿no? En el caso del acoso sexual, cualquier hostigamiento en contra de tu voluntad es tipificado de esa manera. Ejemplo, ¿no? El problema es que hemos normalizado el hecho de que una mujer que camine por la calle y la piropee. Y bueno, o sea, qué bien que te piropea, pero eso también está tipificado como acoso. Así es. ¿Sí? Y eso es algo que hay que instruir, que hay que divulgar, que hay que decir. O sea, nadie tiene derecho a invadir tu espacio. O sea, es tu espacio, eres tú, y si tú no lo estás permitiendo, nadie tiene derecho a hacerlo. Yo tengo la experiencia a través de una de mis hijas que, por ejemplo, ella en el extranjero pudo ver, mira, y cómo la diferencia en el cumplimiento de leyes, pudo ver cómo a una persona que lanzaba lo que acá llamaríamos piropo, ¿no? Y que allá lo tipifican claramente como hostigamiento. Ese fastidiar a una chica en la calle, piropearla, entre comillas, ser detenido y ser sancionado. La diferencia en la aplicación de la norma. Eso es algo también que hace de que no se implemente, no se haga un buen trabajo aquí, ¿cierto? Sí, claro, o sea, denunciar eso es complicado, ¿no? Y es complicado para la persona agredida, ¿no? Entonces, ¿cómo denuncio? ¿Hacia dónde voy? Y si voy, eh, como digo, y la reserva de mi nombre, de mi imagen, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en las que está presente todas esas cosas y hay el temor, ¿no? Y el temor de denunciar no solamente es de la persona agredida, sino de todo el mundo. O sea, nadie quiere denunciar cuando hay una situación que va en contra y que se vulneran los derechos, ¿no? Nadie, ¿no? Entonces dice, y dejan pasar, dejan hacer las cosas y bien para los agresores, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, menos mal que en este ordenamiento jurídico, ¿no? Lo que es el hostigamiento y acoso sexual, ya hay la reserva, ¿no? La reserva de la identidad de la persona. Ahora, el otro aspecto es que no necesariamente puede denunciar la agredida, sino eh, tercera persona, Un observador. ¿no? La tercera persona. Y la institución tiene que tomar de oficio, ¿no? Y canalizar esa denuncia y todo lo que ingresa por esa parte, toda la documentación, nadie tiene que revelar la denuncia, nadie. ¿Ya? Entonces, el que revela ya es una infidencia y es una falta y eso está tipificada como sanción y se puede sancionar, ¿ya? Porque no se puede divulgar ese tipo de, de denuncia, ¿ya? Entonces, y ya hay tiempos, ¿no? Los tiempos de respuesta son 30 días, ¿no? Dentro de los 30 días tiene que ya dar el tribunal, o sea, el comité de procesos administrativos se tiene que pronunciar, ¿ya? Entonces, por ese lado, ¿no? Ahora, es difícil, como te vuelvo a repetir, en cuanto a las denuncias, porque los medios y los canales es, no están bien definidos, aperturados, ¿ya? Pero Son tediosos, ¿verdad? Son tediosos, ¿no? son Y tediosos. por lo general en el camino una víctima de acosos prefiere dejarlo ahí.
Y el proceso de revictimización también es otro aspecto que juega en eso. Sí, ¿ya? Entonces por eso en una charla que di el día viernes, ¿no? A un instituto de ahí del Santa, hablamos sobre ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues estoy dando yo a asumir esos casos, ¿no? Para que en defensa de los estudiantes, ¿no? En defensa más que todo, de las personas, mujeres en este caso, que son mayormente las víctimas, ¿ya? Entonces, pero ahí me decían que hay situaciones, ¿no? Hay situaciones que se presentan entre docente, ¿no? Y estudiante, pero nadie lo manifiesta, ¿ya? Entonces, aquí, cuando aparentemente, ¿no? Aparentemente, las estudiantes que están en los institutos ya son, algunas son mayores de edad. Entonces, como son mayores de edad, entonces digo, si son mayores de edad no hay ningún problema. No, eso no es cierto, ¿ya? Porque la relación entre docente o la relación entre trabajador administrativo, la relación entre autoridad y estudiante es de dependencia. O sea, siempre eh, el estudiante o la estudiante está en una desventaja abismal, ¿no? Porque fuera administrativo o director o docente, es autoridad. Y como es autoridad, entonces hay un subordinado, en este caso los estudiantes, y ahí hay una dependencia. Entonces, aprovecharse de esa dependencia, sí, eso es malo, grave. ¿Ya? Entonces, no aquí no hay esa situación de que son mayores de edad, no, pero hay una relación de dependencia. ¿Ya? Entonces, el estudiante depende del docente que le ponga la nota, depende de que si lo aprueba o no lo aprueba. Hay una dependencia, ¿no? Y en base a esa dependencia es la parte más vulnerable. Entonces, aquí la normativa tiene que, el Estado tiene que apoyar a la parte vulnerable. ¿Ya? Entonces, por eso no se deben de confiar, es decir, que son mayores de edad y que no hay ningún problema. No, sí hay problema por la relación, ¿no? La relación de autoridad y subordinado. ¿Ya? Entonces, si nosotros aplicamos esa relación, entonces podrían salir muy mal, ¿no? Docentes, personal administrativo, directores o jefes pueden salir muy mal librados, ¿ya? Entonces, por eso, mis recomendaciones es que el respeto. Tenemos que respetar y respetar sus derechos, ¿no? Porque el estudiante viene aquí eh, por el derecho al estudio, un derecho al bienestar, ¿ya? Un derecho a tener un proyecto de vida, ¿no? Y el tener el proyecto de vida es independencia económica, profesional, todo. Entonces, es un derecho, ¿ya? Entonces, esos derechos no pueden ser eh, materia de aprovechamiento, ¿no? Entonces, más por el contrario, se debe de proteger esos derechos. Y nosotros como docentes estamos en esa capacidad de hacerlo, ¿ya? Y promover, más que todo promover una salud mental, un bienestar mental para nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes, si nosotros vemos la realidad de ellos en este contexto y lo que nosotros hemos vivido cuando hemos tenido la edad o menos que ellos, es totalmente diferente los escenarios, ¿ya? Entonces aquí me llegó un libro, ¿no? Muy interesante,
llegó de casualidad a mis manos y ahí decía el libro, el problema de hoy día de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, es la imagen. Hay mucha imagen, ¿no? En internet, en la televisión, en las revistas, en todo, imagen. Y si el joven se compara con esa imagen, está en una desventaja terrible, ¿ya? Porque esas imágenes que salen en la televisión, que salen, son imágenes trabajadas, ¿ya? Son imágenes trabajadas porque en base a esa imagen, esa persona lleva el sustento a su hogar. Pero si yo me comparo con ellos, salgo perdiendo, ¿no? Porque mi imagen no está trabajada para eso, ¿ya? Entonces es ahí donde si yo me comparo y digo, uy, me empiezo a cuestionar y ver todos mis defectos, ¿no? Empiezo a ver todos mis defectos y digo, uy, comparativamente con él, no soy nada, ¿no? Entonces, y ese es el problema de nuestros jóvenes hoy en día, ¿ya? Entonces, y nosotros como profesionales tenemos que estar en esa capacidad para poder orientarlos a nuestros estudiantes, ¿ya? Y el otro, hay otro caso también sobre la paternidad, ¿ya? Entonces, la paternidad. Y me dice, ¿puedo demandar a mi papá? Uy, bueno, puede demandar, puede hacerlo. Y ahí empieza ya la situación. ¿Y por qué? Porque mi papá, desde que tengo uso de razón, nunca lo he visto. Y nunca he tenido la oportunidad que me dé algo y que me dé para vivir. Uy, qué bravo. ¿Ya? Y la situación de matar puede hacerlo. Pero la situación es soportar. O sea, empiezas y la situación es soportar el proceso. Porque no solamente es de la persona, sino es de la familia, del entorno familiar, tanto de la mamá como del papá, que ya tiene otra familia, ¿no? Y entonces hay eso. Y ahí entra la otra situación de la religión. ¿Ya? Nosotros somos adventistas y, y ahí, ¿ya? Entonces, bueno, le digo, evalúalo, evalúalo, ¿no? Si puedes, y si vas a poder soportar el proceso, ¿ya? Entonces, pero, ¿qué es lo que pedía? Afecto, afecto. Y cuando va en busca del afecto, la otra persona le dice, bueno, pues, tú no eres mi hija. Qué bravo, ¿no? Y le dice todavía, vamos a someternos a una prueba de ADN, ¿no? Pero está reconocido. La persona está reconocido. Lo reconoció el papá. Y aquí no hay vueltas de que vamos a solicitar el ADN. No, hay un reconocimiento, hay una afiliación. ¿Ya? Entonces lo único que quería era el afecto. Ahora, el afecto cuesta, lo podemos medir con el dinero. No, cuesta. No puedes dar dinero, pero puedes dar afecto. Eso es lo más importante en la persona, ¿no? Y con el afecto, esa persona, sin necesidad de que tal vez le puede dar dinero, puede, se va a sentir identificada, se va a sentir bien, y para eso es lo que
Entonces, el afecto, ¿no? Estamos hablando del afecto. Entonces, el afecto no cuesta, ¿no? No tiene precio, no tiene valor, ¿ya? Pero sí, en cuanto a la persona, le eleva la autoestima, mejora su capacidad de relacionarse con otras personas, mejora en su aprendizaje, mejora en todo, ¿ya? Y las relaciones interpersonales entre uno y el otro, ¿ya? Entonces, eso es otra vez lo más valioso y fundamental en la persona, ¿no? Y nosotros otra vez nos olvidamos de eso, ¿no? Nos olvidamos de dar afecto, que no cuesta nada, ¿ya? Entonces, y sí, hay un sufrimiento terrible, ¿no? Otra vez me pongo en el lugar de esa persona, ¿no? Me pongo en el lugar. Podemos tener pobreza, nuestra economía podría estar en el piso, pero encima, que no haya afecto, terrible, Y terrible. claro, y esa es una de las consecuencias que hay frente a estas situaciones también, ¿no? Y justo lo explicaba la doctora hace un momento, ¿no? La necesidad de realizar una educación emocional, un proceso de gestión de emociones, y eso pasa por formarlos, el desarrollo personal, y nosotros en el papel de docentes tenemos también este papel de la formación de habilidades blandas y de el poder dar información justamente para que, volviendo a la temática, este, este tema del hostigamiento y el hostigamiento sexual sea detenido, ¿no? Sea ya, este, no se normalice actitudes que no son justamente las actitudes más sanas. Claro, eso del hostigamiento y acoso, el acosador, sinceramente, es una persona que tiene problemas, ¿ya? Que tiene problemas, ¿ya? Y los problemas son emocionales y fuertes. Y el acusador también es una persona con una autoestima baja. Entonces, ahí va. Un caso, así, un caso, una persona que decía que tenía varias enamoradas, que no sé qué, pero un profesional, bueno, me contaba y hasta que ya me llegó, dije, ya, tú te halagas que tienes una u otra, ya. ¿Quiénes son? Son personas menores que tú, son personas que culturalmente y socialmente tal vez están menos que tú. ¿Por qué no te metes con uno de tu igual? Así profesional, del mismo nivel o un poquito más. ¿Por qué? ¿No? Porque esa persona tiene una autoestima baja y lo único que busca y quiere es una persona de un nivel profesional tal vez bajo, ¿no? Hacia abajo. Y si son menores que él o personas menores, entonces sí funciona. Pero si son personas de su misma edad y su mismo nivel profesional, no funciona ahí. Entonces, el acosador y el que hostiga es una persona que tiene problemas de autoestima, desde mi punto de vista. Claro. Ahora, tenemos, como hemos mencionado en toda esta mañana, muchas consecuencias psicológicas, consecuencias afectivas frente a este tipo de problemas, tanto con lo que es la violencia de género como ahora lo que estamos conversando sobre el acoso, ¿no? En el caso del acoso, la víctima tiene procesos de depresión, de ansiedad. Me ha tocado estar en procesos de recuperación, por ejemplo,
de autovaloración y etcétera, frente a una víctima de acoso, sobre todo porque en esa relación de poder, en esa relación jerárquica, existe mucho temor, ¿no? O sea, y lamentablemente todavía no se aplica como debe aplicarse las normativas. O sea, está lo legal, pero no se hace cumplir lo que dice la norma. Y ahí tenemos un problema muy fuerte, ¿no? Un problema tan fuerte que muchas veces se comete impunidad en esa situación del acoso. Y creo que tanto tú como yo hemos visto en los diferentes caminos profesionales esas experiencias en las cuales la impunidad ha sido lo que ha prevalecido más que la justicia frente a situaciones como esta, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje final para los estudiantes, para los profesionales, las personas que están en estos momentos en redes también y que están interesados en este tema? O sea, ¿cuál sería el mensaje final desde tu óptica como docente y como educador? Porque de profesión eres educador y también eres abogado. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje final frente a este problema del hostigamiento sexual en las instituciones? Bueno, cuando hay el hostigamiento y hay acoso, no quedarse callado. O sea, la víctima no debe permanecer en silencio y no debe permanecer callado porque el acosador va a continuar y va a persistir. ¿Ya? Entonces, una manera es de frenar eso mediante la denuncia. ¿Ya? Entonces, y los docentes debemos de portarnos como profesionales, como docentes, en el cuidado del estudiante, el cuidado no solamente en cuanto a su rendimiento académico, sino en cuanto a su salud mental. ¿No? La salud mental es muy importante para un profesional, para un estudiante, para cualquier tipo de persona. Cuando eso no se cuida, entonces estamos yendo a un problema muy grande, muy serio, como sociedad. ¿Ya? Entonces, ahora, la otra situación es, eh, por los años de experiencia, todo, también estoy en esa capacidad de poder apoyarlas a cualquier eh, joven estudiante sin costo alguno, ¿ya? En cuanto a mi desempeño profesional, ¿no? Entonces, si hay hostigamiento, acoso de parte de cualquier persona, entonces yo estoy en el deber moral de apoyarlos y hacer que estas cosas, frenar estas cosas y corregir todo esto, ¿ya? Esa es, creo que mi misión, ¿ya? Entonces, y estoy ya no siempre a cualquier tipo de invitación de parte de acá de todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias eh, y felicitarte por todo, por tu labor a nivel profesional, por tu labor también a nivel sindical, por tu labor como ser humano en su conjunto. Ha estado con nosotros Pedro Garro Espejo, docente, abogado, sindicalista, persona sensible frente a la problemática y a la defensa de los derechos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? A todo nuestro público aquí en Facebook, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, que estén disfrutando de este primer simposio realizado a cargo del SINUDES, ¿verdad? Muy importante todos los temas que se han ido desarrollando en este proceso. Hemos tocado diversas temáticas de nuestra sociedad. Coméntenos ustedes que nos están viendo en vivo, ¿cuáles han sido sus experiencias en relación a este tema tan importante que nos aqueja no solo a las mujeres, sino también a los diversos grupos sociales que también se ven inmersos en este tema y que día a día tienen que enfrentarse a ello y responder de alguna u otra manera
para sentirse acogidos dentro de esta sociedad tan diversa, ¿verdad? Quiero aprovechar para mandar saludos Por favor. a Elba Tello, que nos está viendo, está conectada. Elba Tellos. ¿Cómo estás, Elba? Saludo también a Mercedes Zamora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mercedes? Carmen Farfán también, que estuvo conectada. Cris, ¿qué tal? Un gusto. Diego Roberto Osco, a Rosa María Durán, Daneli Palomino Ramírez. Muy bien, nos han estado comentando aquí, han estado muy atentos a la transmisión. Comentarles un poco también que en este caso, desde mi posición como estudiante, es importante el conocimiento de estas temáticas porque nos fortalecen no solo como mujer, sino también como estudiante, ¿verdad? Les comento un poco mis experiencias. Yo cuando era estudiante de colegio, pude presenciar cómo en nuestra sociedad las mujeres no teníamos mucha facilidad para expresar nuestro sentir, nuestra opinión en relación a cómo se desarrollaba el ámbito social. Por ejemplo, cuando viajaba en el bus, muchas veces evidencié acoso de parte de muchos hombres hacia las niñas estudiantes, y ellas, al no tener conocimiento o respaldo de muchas veces de nuestra sociedad, de nuestras instituciones, muy temerosas, callaban, ¿verdad? Y yo sé que muchas personas han pasado por lo mismo, pero yo puedo comentar acerca de que actualmente hay un poco más hay un freno, ¿cierto? En cuanto a esta temática, porque debido a la difusión de este tema y el interés que hay por diferentes instituciones de generar espacios como este para conversar acerca de ello, muchas personas ya se sienten más empoderadas. Y de esta manera también vemos el apoyo. Hace una semana pude ver en una movilidad cómo a una señorita le estaban vulnerando y cómo muchas personas hacían caso omiso a ellos, pero en mi caso, yo al tener más conocimiento, pude respaldarla, en este caso apoyarla a que ella no pase por esta situación tan complicada, tan difícil, y mostrarle mi apoyo, ¿verdad? Y de esta manera ella me lo agradeció. Y yo creo que para todos los peruanos, el hecho de estar unidos frente a esta situación y respaldarnos cuando seamos víctimas de algún tipo de acoso es importante, ¿no? Es importante estar unidos. Así que yo les aconsejo también a todos los que nos ven que siempre muestren su apoyo a nuestro prójimo. Y solo de esta manera considero yo que podemos llegar lejos, ser una sociedad más igualitaria, más empática. Es un tema que se estuvo comentando bastante sobre la empatía, ¿verdad? No ser indiferentes ante este tipo de situaciones que pasamos no solo las mujeres, en general, desde los distintos grupos que conforman nuestra sociedad. Es importante entonces informarnos. Por este espacio han estado comentando muchos profesionales entendidos en el tema de la igualdad de género, así que hemos podido aprender de ellos desde todo su academicismo, cómo ellos han podido trabajar, ¿no? Desde sus campos de estudio, cómo han podido trabajar, cómo han podido abordarlo desde diferentes perspectivas, ya sea desde el ámbito político, ya sea desde el ámbito psicológico, terapéutico y desde el mismo ámbito social, ¿verdad? Hay entidades, como hemos visto el día de hoy, que nos respaldan y que poco a poco se va
se van conformando nuevas leyes que nos van protegiendo, resguardando, y así cada día conformamos una sociedad más unida y más conocedora para poder ser más fuertes y más unidos, ¿verdad? Para poder tener una mejor calidad de vida, que es lo que se quiere en nuestra sociedad. Bien, a ver, vamos a también dar la oportunidad a la Miss Cristina Acevedo, que nos acompaña también en esta mañana, para que nos pueda contar un poquito cómo ha sido la experiencia y el desarrollo de todo este bonito evento que se ha venido llevando toda esta mañana acá en el auditorio del Instituto Julio César Tello. Claro, es un gusto, Miss. ¿Qué tal, mi Cristina? ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto tenerla aquí en este espacio donde podemos comentar un poco acerca de la igualdad de género, Miss, desde su perspectiva y desde su amplia experiencia. Quisiéramos saber usted qué nos puede contar al respecto. Bueno, en primer lugar es un reto poder asumir esta responsabilidad de este evento, toda vez que tenemos una sociedad, no podemos decir que no es, porque sería no estar en la realidad. Tenemos todavía una sociedad machista en el Perú, ¿no? Y a veces, lamentablemente, la mujer es más machista que el varón, ¿no? Entonces, mientras no rompamos ese círculo, ¿no? ¿Por qué digo que somos más machistas las mujeres? Cuando la mujer dice en casa, atiende a tu padre, o atiende a tu hermano, o atiende a tu hijo, o atiende a fulano, ¿no? No nos damos cuenta que somos personas, seres humanos con igualdad. Todos tenemos, todos los miembros, excepto pues aquellos que pudieran estar en discapacidad y no lo pueden hacer. Entonces, ¿y por qué no le dicen a los papás, a los hijos, a los hermanos, atiende a tu hermana, atiende a tu hija? ¿Por qué no le dicen? Entonces te das cuenta cómo es que la sociedad aún, estamos en pleno siglo XX, ¿no? Ha cambiado totalmente la tecnología, la ciencia, que debiera avanzar, pero los seres humanos no nos movemos, parece que estuviéramos adormecidos o estáticos. Entonces, esto es un reto para nuestra sociedad, ¿no? Y si eso se presenta en la casa o en la familia, en nuestra sociedad, está arraigado el machismo. ¿Y qué significa el machismo? Inequidad. Inequidad de derechos, inequidad, ¿no? En el sentido de poder crecer como ser humano. Todos tenemos la obligación de contribuir. Este evento se ha llevado a cabo justamente para que los docentes, profesores del Perú, ¿no? Y en este caso, dirigidos sobre todo al Cono Sur o al Lima Sur, por estar inmersos en nuestra institución, quien dicho sea de paso, ¿no? Quien nos acompaña como maestra de ceremonia en esta oportunidad, también es alumna, ¿no? Del sexto semestre de administración, y a ustedes están viendo la calidad de alumnos que salen de nuestra institución. Entonces, eso es digno de reconocer, ¿no? Entonces hemos querido en esta oportunidad tratar este tema, porque es necesario que las diferentes entidades o diferentes miembros de la sociedad, tanto civiles, políticos y de todo nivel y de toda diversidad, estén al tanto y puedan hacer algo. Y que los docentes que esta vez nos han acompañado hagan efecto multiplicador, sirva esta ponencia que hemos tenido para que puedan captar las estrategias o en todo caso la ruta que seguir cuando ocurre este tipo de maltrato o en todo caso de violencia, ¿no? Porque no digamos que solamente hay violencia hacia la mujer, también hay violencia hacia los menores y también, ¿por qué no?, hacia los mayores. Entonces, todo eso nos falta aprender y eso, queridos amigos, ¿no?, peruanos, ciudadanos, es cultura. Entonces, ¿qué significa? En la medida que tú te vas preparando, vas a poder lograr eso, ¿no? Entonces, y a veces uno cree no es ser machista, pero si has vivido, convivido en ese medio, tu infancia, tu adolescencia, quizá solo se ha roto el círculo, la cadena, porque llega un momento en que el ser humano tiene que decir hasta aquí no más esto, y de repente, vale, hago un llamado, es una oportunidad para que el día de hoy
sea ese momento donde digas, acá no más, ya no más, ¿no? Tanto a los varones como a las mujeres, porque también hay abuso de mujeres hacia varones. Por eso este tema es, no contra la violencia de género, venga de donde venga. Creo que eso es lo que es como conclusión, ¿no? Y por mi parte, agradecer a, a todas aquellas entidades que ya se han mencionado, que han auspiciado, y especialmente al equipo de estudiantes, ¿no? Que en este caso son del sexto semestre y del cuarto semestre del turno nocturno. Como ustedes observan, ellos trabajan y hoy día han hecho un alto, ¿no? Digno de reconocer y de aplaudir. Por lo tanto, una para ellos, por favor. Bravo, excelente, claro que sí. Muchos de nuestros compañeros se han dado el espacio para poder el día de hoy transmitir este importante tema. Así, Miss, agradecerle mucho por el espacio, por el tiempo, por inculcarnos todos sus sabios conocimientos, por compartir con nosotros y darnos la oportunidad de nosotros también participar, darnos a conocer un poco más sobre nuestra carrera, sobre la administración de empresas en el Instituto Julio César Tello, cómo nosotros venimos trabajando, cómo nos organizamos y cómo también entendemos estas temáticas y las ponemos en práctica dentro de nuestro proceso de formación profesional, porque es importante. Un administrador también tiene que tener este tipo de conocimientos, ya que va a trabajar continuamente con personas, con recursos humanos. Entonces, es necesario tener en cuenta todo este conocimiento para nosotros el momento de llevarlo a cabo en nuestro ámbito laboral, ponerlo en práctica y así ser cada día mejores profesionales, ¿verdad? Muchas gracias, mi Cristina. Bien. Es un gusto poder compartir con usted este espacio. Listo. Muchísimas gracias a todos por su presencia, de verdad. Un aplauso para ustedes. Gracias. Creo que cierras con el secretario, ¿no? Listo. Muy bien. Continuamos entonces con la presencia del doctor Pedro Garra Espejo, quien nos va a dar unos últimos comentarios acerca de este simposio. Coméntenos un poco, doctor, cuál ha sido su perspectiva. Sí, bueno, en este aspecto valoro bastante el trabajo de aquí de la profesora Cristina, de la profesora Rosa y de todos ustedes que están apoyando a este evento muy interesante, ¿no? Entonces, no más violencia contra la mujer. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la violencia, ninguna violencia debe ser aceptada, ninguna. ¿Ya? Entonces, pero eh, no solamente es terrible, yo otra vez en la noticia que a una señorita lo quemaron, ¿no? Pues su esposo o su pareja Sí, lo día a quemó, día. ¿no? Entonces, y era con gasolina y era de tercer grado. ¿Ya? Entonces, y falleció ya por, más que todo porque no pudieron eh, cubrir todas las heridas, ¿no? Porque había que estar haciendo injertos y todo, y la infección se lo llevó, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una. Otra es que la violencia no debe ser permitida, ni en el hogar, ni en las escuelas, ni en los centros educativos, en ningún sitio debe ser permitida la violencia, y mucho menos contra la mujer. ¿Ya? Entonces, qué terrible, ¿no? Sinceramente, la mujer es, cuando ya tenemos esposa, la compañera, ¿no? La compañera. Y la compañera es para vivir y para vivir bien entre las dos personas. ¿Ya? Entonces, y el vivir bien es tratar, respetar a la persona. ¿Ya? Entonces, aquí hay situaciones en que hay algunos varones que dicen, yo quiero a mi esposa, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres a la persona? ¿No? ¿Cómo quieres? ¿No? Y el querer es
querer lo mejor para esa persona. Y el querer lo mejor es que esa persona también quiere desarrollarse como persona y quiere estudiar, quiere progresar, quiere ser como profesional, ¿no? Y en eso es que todos debemos de contribuir. Así como nosotros contribuimos con la pareja también contribuye con uno, ¿no? Por ejemplo, dije, y ella me dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no estudias Derecho? Ah, ya, bueno, ¿no? Y hay un apoyo. Y cuando dice, quiero estudiar tal cosa, es muy bien, un apoyo. Pero hay otro que piensa que dice, si ella va a estudiar, me saca la vuelta. Pues, qué bravo, ¿no? ¿Qué pensamiento? ¿Ya? Y con ese pensamiento, dice, no. Y dice, bueno, si ella trabaja, me va a sacar la vuelta. Qué bravo, ¿ya? Entonces no hay confianza. No, la fidelidad, la confianza. ¿Ya? Entonces, cuando no hay esa confianza, no se va a consolidar nada. La confianza debe ser mutua, el respeto debe ser mutuo. ¿Ya? En ese sentido, cuando hay confianza y respeto, no va a haber violencia, ¿no? No va a haber violencia. Y no debe haber violencia, no hay forma, ¿no? Y no debe decir, bueno, pues yo soy el hombre de la casa y tiene que respetarme y cuando yo llego la comida va a estar ahí. No, uno tiene manos, tiene pies, tiene todo y puedes hacer eh, lo que desees. Pero hay alguien que me dijo, no, el mejor servido es el que se sirve, ¿no? Entonces, y eso es que debemos de aplicar, ¿no? El mejor servido es el que se sirve él mismo, ¿no? Y eso es la verdad. ¿Ya? Y sobre eso, cuando nosotros cultivamos todo eso, la relación familiar es buena, la relación entre la pareja es buena, ¿no? Entonces, y me dice, bueno, eh, me voy a ir con mis amigos, amigas, bien, ¿no? Entonces, ¿por qué uno tiene que desconfiar? ¿Ya? Entonces, ¿por qué uno? Entonces, no. ¿Ya? Entonces, ahora, en esa desconfianza, en eso, viene el problema, ¿no? Y viene el problema mental. Hay un caso que estaba viendo en lo que es derecho, ¿no? El derecho. Había una persona que todos los días iba a tomar su emoliente, ¿ya? Y la emoliente era, le decía, bueno, le he visto a tu esposa con un hombre, ¿ya? Bueno, una, dos, tres, y, y siempre le decía, le he visto a tu esposa con un hombre, y decide matarla, asesinarla a su esposa y a sus hijos. Pero él también toma ese ácido y no muere. ¿Ya? Entonces lo llevan, le hacen un lavado gástrico. Y cuando hacen todas las investigaciones, resulta que su esposa nunca estaba con un hombre. No, no estaba. ¿Ya? Entonces, pero cuando uno va en la calle, no, al costado puede ir un hombre, una mujer. ¿No? Eso no quiere decir que está haciendo, no con esa persona. ¿No? Ahí es la percepción, ¿no? Una falsa percepción, ¿ya? Y un prejuicio, prejuzgar a la persona que realmente le está sacando la vuelta a su esposo, y no, ¿ya? Entonces, eh, ahí viene también los prejuicios, ¿no? Y la forma de cómo otras personas pueden influir en la persona, ¿no? Entonces, ahí ya son situaciones de relación social y todo eso, ¿no? Y por lo general, en nuestro medio siempre hay esa situación, como dice, del chisme, pero esos chismes son eh, situaciones que genera la persona, otra persona, tercera persona, que influye en una relación.
¿ya? Entonces, sobre eso debemos de ser totalmente cautos, y lo más importante es la comunicación. Si no hay comunicación, si no pregunto y no digo y me sigo llevando o dejar llevar por esa persona, entonces esa persona tiene control sobre mí y voy a hacer lo que dice esa persona y a las finales cometo una barbarie, ¿no? Entonces ahí también el grado de madurez. Entonces son situaciones que se presentan, ¿no? Y son casos reales, ¿eh? Son casos reales, ¿no? En la que por un chisme mal fundado, no confirmado nada, comete asesinato a sus 2 hijos y a su esposa, ¿no? Y cuando se da todas las investigaciones, resulta que era falso todo, era falso. ¿Ya? Entonces aquí estamos sobre, y eso lo llamamos ahora feminicidio, ¿no? El feminicidio. Llegamos a esta situación de feminicidio en protección de la mujer. Cuando en una relación debe existir confianza, comunicación, ¿no? Yo lo único que les digo en esto, gracias a todas las personas que han puesto como tema, ¿no? De no más violencia a la mujer, ¿no? Porque hay que frenar esa violencia, ¿no? Entonces, ¿y cómo frenamos? Frenamos con este tipo de eventos, frenamos con las terapias que deben de tener las parejas, terapias, ayuda, ¿no? Entonces, con eso frenamos y sobre todo la confianza y la comunicación, que es lo más importante, ¿no? Entonces, como representante del Sindicato Unitario de Docentes de Educación Superior, en mi calidad de secretario de Defensa, damos por finalizado este gran evento, muy interesante, muy bonito, y a todos los organizadores, mis felicitaciones por hacer este tipo de eventos tan maravillosos. Gracias a toda la audiencia y a todos ustedes. Damos por cumplido. Muchas gracias, doctor Garro, por sus sabias palabras. Así que, como ya saben, querido público, el objetivo de este simposio ha sido la concientización, ¿no? Y dirigirnos a todos los docentes, ya que son ellos quienes desde muy pequeños pueden inculcarnos y dirigir a todos los estudiantes a conocer más sobre la identidad, el género y todo ello para poder formarnos, orientarnos hacia una calidad de vida social mucho más amigable. Muchas gracias. Gracias.